Todos los días, después de salir de mi sesión de rehabilitación para la espalda, donde me enfrento a unos ejercicios de pilates con los que yo creo que dejo preocupada a mi rehabilitadora por mi nula movilidad y mi elasticidad propia del hombre de hojalata del Mago de Oz, paso cada mañana por una pastelería donde me compro un café americano del tamaño de un camión cisterna. Siento que mi cuerpo sale en tal estado de shock que le tengo que ofrecer en compensación cantidades ingentes de cafeína para recuperar cierta estabilidad. Además, me gusta esa pastelería. Es perfecta. El café es francamente bueno. La música de fondo siempre son hits noventeros que reconozco y que me hacen estar en paz conmigo mismo. Y tienen un mostrador lleno de cosas con una pinta deliciosa y que nunca compro, lo que me hace sentirme cada mañana mejor persona por no sucumbir a la tentación en forma de sugerente rollo de canela o de fría y esponjosa tarta de limón. Hay un capítulo de las chicas Gilmore en el que Rory no puede estudiar en su cuarto, que comparte con sus compañeras de habitación, porque estas son muy ruidosas. Tampoco puede estudiar en la biblioteca de su universidad porque le parece un lugar algo lóbrego. Así que, un poco a la desesperada, comienza a dar un paseo sin rumbo por el campus de Yale y de repente da con un árbol perfecto. El tronco se adapta a su espalda, es suficientemente luminoso para leer, alejado del ruido pero tampoco aislado, y por fin puede estudiar y leer y estar en paz. Bien, esa pastelería es mi árbol. Todas las mañanas salgo desdibujado de esas sesiones de tortura y el café me recompone. Soy un coche al salir de un túnel de lavado, casi irreconocible. Pero como decían en la probablemente mejor / peor serie española de los 90, nada es para siempre. Un día Rory va a su árbol y se encuentra un tipo bastante impertinente leyendo una revista de coches bajo su árbol, profanando su rincón, usurpando su ritual. Bien, pues a mí me ocurrió algo parecido el otro día. Como es una pastelería muy frecuentada, en ocasiones se forman unas colas kilométricas que rozan lo ridículo. Los que están tras el mostrador se ven superados porque hay gente que en vez de comprar una palmera parece que está entrando a vivir en un piso con tantas preguntas. Así que el otro día me quedé esperando cerca de 15 minutos, luego fueron 20 y ya crucé ese momento en el que me pregunté si merecía la pena estar esperando solo por un café y si tal vez era mejor irme. Pero no quería renunciar. No quería renunciar a mi momento, porque ese es mi momento. Me gusta ese paseo, escuchando un podcast y manchándome porque no se me da bien beber y andar a la vez por algún tipo de problema psicomotor que seguro que mi rehabilitadora ya habrá detectado. Pero me negaba a renunciar a ese momento. Así que esperé y esperé y esperé. Y cuando llegó mi turno, tras pagar mis nada despreciables 2,10 euros por mi café tamaño camión cisterna, me pusieron un café pequeño, muy pequeño. Ni qué decir tiene mi decepción en ese momento porque yo con mis dosis de cafeína no bromeo. El caso es que estuve a punto de decirles algo de forma educada tras haber esperado ese tiempo, pero estaban algo agobiados y ya había tardado demasiado tiempo entre una cosa y otra. Así que me fui, y cuando ya estaba por la calle con mi café tamaño Hobbit, me empecé a criticar, que es algo que se me da muy bien. Me empecé a decir que había renunciado a mi café, que había pagado por ello, que era una muestra de dejadez, de casi
falta de voluntad por no enfrentarme a la gente, que no puedo dejar que me avasallen así, que si tenía derecho a mi café. Y el caso es que entré en ese bucle durante unos minutos. Pero seguí yendo a la pastelería, porque soy un débil animal de costumbres y un pusilánime con una problemática dependencia de la cafeína. Y uno de esos días, de repente, de forma inesperada, se me acerca un chico y me dice que es uno de los dueños. Yo lo había visto por ahí alguna vez, pero pensaba que simplemente trabajaba ahí. Y me contó que había notado que el otro día, en medio del fragor de la batalla que tenían, me habían puesto un café pequeño, porque la chica que estaba en ese momento era nueva, era su primer día y acababa de entrar y no controlaba los distintos tamaños. Que había notado que yo no dije nada. Y que, como estaba agradecido, me regaló una caja de palmeritas. Y de esto acabé extrayendo una pequeña y un tanto absurda lección, o varias. Una es que a veces es mejor ceder ahora para conseguir luego algo mejor, aunque en ese momento te parezca ridículo, o aunque no lo veas. Dos es que nunca sabes a quién le puedes estar estropeando el día, quién puede estar precisamente en su primer día. Así que no te comportes como un cretino, porque tal vez te hayan puesto un café de otro tamaño y te lo agradecerán. Tres es que no somos tan terribles como pensamos, por mucho que te odies en ocasiones y por mucho que proyectes tus problemas con un café a otros aspectos de tu vida. 4 es que siempre hay gente mirando cuando no te das cuenta. Y que aunque pienses que eres invisibles o que lo que haces no vale para nada y nadie lo está valorando, siempre hay alguien mirando, aunque tú no lo sepas. Y 5 es que de una pastelería, por mucho que te esfuerces, vas a acabar bajándote una caja de palmeritas solo. Ay. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy viene a tomar una copa al Hotel Jorge Juan Bruno Ruiz Nicoli, escritor, colaborador en la revista Traveler y autor del libro Fábula de un otoño romano. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la huida. Hace unos días estaba precisamente leyendo un libro del filósofo Javier Gomá en el que se hacía una pregunta delante de un cuadro del Museo del Prado. El cuadro es de Rubens y se llama Aquiles descubierto por Ulises y Diomedes. Y en él se ve a un joven Aquiles rodeado de mujeres y él, a su vez, disfrazado también de mujer y maquillado. Porque a su madre Tetis le había dicho un adivino que su hijo fallecería en la guerra de Troya. Así que le esconde en una isla donde nadie le pueda encontrar, donde nadie le pueda reclutar y llamar a filas para la guerra. Y Javier Gomá se preguntaba entonces que por qué Aquiles había abandonado esa vida tranquila y protegida. Y dice que Aquiles salió para ganarse la vida y poder llegar a ser así Aquiles. Porque por mucho que permaneciera escondido, esa era una vida regalada, una vida bajo un disfraz. Y los disfraces nunca duran mucho. Así que en su escondite Aquiles se va convenciendo de algo, de que es suma injusticia preferir la vida al honor y por amor a la vida perder lo que la hace digna de ser vivida. Así que la forma ejemplar de ganarse la vida fue precisamente consentir en perderla, muriendo en la flor de su edad, pero saturado de gloria por haber luchado por su ciudad. Y por eso se responde, Javier Gomá, que por eso Aquiles había tenido que huir. Por eso era la huida de Aquiles, para poder ser alguien, para poder ser él, para poder ser Aquiles. Y sobre estas huidas, sobre las fugas, sobre encontrarse a uno mismo o perderse del todo, voy a hablar con Bruno Ruiz Nicoli, de esas grandes fugas que todos tenemos en la cabeza, de qué huimos y por qué,
y si acabamos volviendo o no, o regresando a casa, o seguimos en una huida hacia adelante constante. Así que nos vamos a preparar un agradable, refrescante y chisporroteante Seagrams con tónica para amenizar la conversación, y sin más preámbulo damos paso al invitado, a Bruno Ruiz Nicoli. ¿Cómo estás, Bruno? Pues muy bien, buenos días, Javier, encantado de estar aquí. Recién llegado de Florencia, además. Sí, he pasado 5 días estupendos en Florencia, muy bonito. Sí. Sitio recomendable para otoño, sí. Eres, además, el autor de una fábula de un otoño romano, ¿no? Con la editorial Dos Bigotes, libro que disfruté mucho. Y te quería traer precisamente ahora que estamos un poco en otoño para hablar de una fábula de otoño romano y en este caso también en Florencia, ¿no? Bueno, sí, Roma son unas estancias en Roma, cuento un poco la historia una historia que tuve allí, no quiero hacer spoiler, una historia de amor y una historia de amor y desengaño. Y Roma y Florencia, estas ciudades, pues en otoño tienen ese aire un poco decadente, un poco entre alegre y triste que tiene Italia. Y es un marco adecuado siempre para vivir historias, sí. Y también eres historiador de arte, entonces claro, cuando vas a Italia disfrutarás mucho, ¿no? Sí, obviamente, claro. Esto no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Parece que Italia es por excelencia la meca del historiador del arte. A mí ese tipo de arte sí que me gusta mucho, con lo cual, por herencia familiar y por afición personal, entonces sí disfruto muchísimo siempre. Y has venido aquí al hotel, vamos a charlar sobre un tema que has elegido tú y a mí me parecía sensacional, que es hablar sobre la huida. Y antes de nada te quería preguntar, ¿por qué la huida y por qué te interesa ese tema? Pues mira, te propuse la huida porque a mí me fascinan este tipo de temas tabú. Que existe ahora, digamos, la gente reacia a hablar de la huida, o la huida siempre se habla, digamos, desde un punto de vista de una perspectiva negativa, es una forma de llegar a otra cosa, o es algo que se debe evitar, ¿no? Porque nos tenemos que enfrentar a los problemas, esa es digamos, la verdad actual, un poco como con el fracaso, que hicisteis un podcast también muy, muy interesante aquí en el hotel. Y por eso me interesa, porque es algo a lo cual yo creo todos nos vemos abocados en algún momento, incluso todos los días tenemos un momento en el que queremos salir corriendo y huir de donde estamos, pero es difícil de admitir. He querido huir. No, eso no se dice. Cuando me lo dijiste, he estado dándole vueltas al tema muchas veces y leyendo y de todo, y llega un momento en el que te pones tan filosófico que te das cuenta y dices que la vida en sí misma es casi una huida, ¿no? Estás huyendo de la muerte diariamente y es una huida un poco a cámara lenta, ¿no? Con tus pausas y tus historias, pero no dejas de estar huyendo un poco siempre, ¿no? Claro. Digamos que es la perspectiva desde la que lo tomes. Toda vida, toda construcción tiene una parte de huida. Tú estás huyendo de cosas que no te gustan, de cosas que rechazas y estás, digamos, caminando hacia cosas que te gustan. El tema es cuánto hay de construcción y cuánto de huida, porque obviamente una gran parte es, digamos, no hay un objetivo final, simplemente es un rechazo, es un correr de algo. A mí me hace mucha gracia, yo siempre parto cuando tengo que tratar estos temas, del concepto, de la definición, por ejemplo, de la RAE. Y la RAE lo que dice es que la huida es alejarse deprisa. O sea, la clave está en uno no puede huir tranquilamente, no puede huir disimuladamente, a cámara dándose lenta. un paseo tranquilamente por la calle, no. Uno tiene que huir deprisa de algo. Sí. Esto está también muy relacionado con toda la cultura cinematográfica de la huida.
La Claro. cultura cinematográfica de la huida, si piensas en ello, son todo huidas, gente corriendo. Sí. Pero que yo hoy me gustaría en nuestra conversación eliminar también lo negativo, o no eliminarlo, pero matizarlo, porque la huida tiene un lado bueno, obviamente. La huida te lleva a cosas, aunque no haya un objetivo, porque la huida, eso sí, por definición, se huye de algo. No hay un objetivo final, por eso es huida, si no sería viaje o sería otro tipo de trayecto. Mm. ¿Y tú, por ejemplo, has huido mucho en tu vida? Uy, yo soy expertísimo en huir. Yo en huidas en espiral, huidas hacia adelante, todo tipo de dinámicas de huida. Huidas hacia atrás. Has inventado Huidas nuevos hacia atrás, vuelta a la infancia, todo tipo. Sí. Soy un gran experto, tengo que decir. Eres un fugitivo. Soy un fugitivo. Yo en realidad soy un fugitivo de mí mismo. Sí. Hay tantos, ¿no? Porque esto ahora, por ejemplo, de reinventarse, digamos, es el discurso positivo de la Sí. huida. Pero muchas veces reinventarse es una excusa para quitarte de medio lo que tenías y hacer algo que no sabes hacia dónde te va a llevar. Y eso es huir por una parte. Y eso, bueno, pues yo me he reinventado muchas veces. Ya. Y está esa versión, ¿no? De que esa es más sutil o te das cuenta menos, porque es lo que tú dices, que la gente tenemos la idea de la huida, de la cárcel o la huida en un coche en la autopista sin mirar atrás, sin mirar por el retrovisor, pero sí que es verdad que hacemos huidas más sutiles de nosotros mismos muchísimas veces, ¿no? Y eso está reflejado pues en todo tipo de libros, de series, y eso a lo mejor no tiene la etiqueta de huida cuando piensas en ella, pero sí que ves a sus personajes huyendo continuamente de sí mismos. Y hay historias verdaderamente fascinantes que a mí me han encantado, ¿no? Te hablo desde, pues puede ser El nadador de John Cheever. El propio John Cheever siempre estuvo huyendo de sí mismo y de todo lo que era y de todo lo que le hacía dudar, a veces huyendo mal, a veces huyendo, pues eso, sin darse cuenta de que estaba huyendo. Mad Men con Don Draper estaba siempre huyendo. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, no lo sé, siempre voy a sitios y al final acabo en lugares de los que yo ya he estado, ¿no? Y siempre está huyendo del presente, ¿no? Y no sabe hacia dónde va. Y eso es muy habitual, ¿no? Y yo he estado pensando en muchos ejemplos y en muchas historias así también. Bueno, es que eso, a ver, has sacado precisamente dos ejemplos que a mí me entusiasman, que es por una parte El nadador de Cheever, que es uno de mis relatos favoritos. Me acuerdo que organicé un club de lectura sobre ese relato. Tiene una riqueza de contenido increíble. Y sí, bueno, ahí se juntan muchísimos aspectos, pero obviamente es una huida a través de las piscinas, de la sociedad de la sociedad americana, De suburbios. del sueño americano, del sueño Exacto. americano en falso. Y el personaje huye de cualquier manera. Y luego Don Draper es un personaje maravilloso porque Don Draper tiene en la serie tiene una estructura de experiencia cíclica. O sea, tú ves que siempre acaba, tiene como digamos un momento de ascenso, de triunfo, luego no sabemos cómo se lía, que es Sí. el momento de huida verdaderamente, porque él en realidad rechaza el triunfo. Y acaba sumido en la miseria, Y completamente. es genial ese análisis porque es verdad que hasta el final, se ve eso, ¿no? Él se va desprendiendo de sus posesiones hasta que vuelve a empezar. Y de hecho hay una de sus múltiples historias sentimentales, una chica le dice, a ti es que solo te gustan los principios, que me parece muy buena frase. Y es verdad, a él le encanta volver a empezar. Y de hecho, una de las escenas más icónicas de la serie es la del carrusel, que habla de cómo hace el ejemplo este de que él cree que va a caballo, ¿no? Escapando y al final acaba volviendo a la casilla de salida a casa, que a veces le reconforta y a veces no. Siempre.
siempre, ¿no? Y es la diferencia entre, la huida por excelencia, ¿no? La huida que surge en el imaginario, que es la huida de la autoridad, de la cárcel, y la huida de sí mismo. La verdaderamente interesante es la huida de sí mismo para mí. La vida de sí mismo que ha estado tratada, pues eso, como tú dices, en la literatura y que llega hasta los iconos de hoy como Don Draper, ¿no? Personajes fundamentales en el imaginario del cultural de hoy. Y a mí me impresionó mucho una novela de un austriaco, de un autor austriaco de entreguerras, que ahí fue un momento de fermento y de ebullición cultural y de personajes muy, muy peculiares como Stefan Zweig, era muy, muy amigo de Stefan Zweig. Este se llama Joseph Roth, que era su amigo. He leído mucho de él. Sí, La cripta de los capuchinos. no confundir con Philip Roth, el americano, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y Joseph Roth tiene un libro que se llama Fuga sin fin, en el cual a mí me gustó porque es un libro muy cortito en el que expone muy claramente lo que es la huida como transformación. Es un personaje que es un teniente que es convocado, reclutado para la Primera Guerra Mundial, austriaco, que vive en Viena, que se va a casar con una señora de la burguesía, él viene de la burguesía. Es capturado por el ejército ruso, le detienen en un campo de prisioneros en Siberia, escapa, se queda unos años con un granjero polaco que está también en Siberia, se hace una vida allí completamente, pero se hace a la vida, se transforma, digamos, asimila ese nuevo ser. Luego escapa de allí porque él siempre, claro, hay una tensión entre la huida y el deseo de volver a lo que eras antes, que es lo que experimenta este personaje y lo que me parece muy interesante. Luego vuelve a la Rusia comunista, que ya se ha hecho comunista, ha llegado a la revolución, se hace revolucionario porque se enamora de una revolucionaria. ¿A quién no le ha pasado? Se hace portavoz, luego se va a Azerbaiyán, a Bakú, donde se casa con una local. Y luego lo bonito que es cuando vuelve a Viena, ya no es la persona, ¿no? Ha habido un proceso de transformación tan intenso que se ha convertido en otra persona. Y de hecho se cruza, hay una escena increíble en la cual él se cruza con su prometida y su prometida no le reconoce. Ya. Pero sí que es verdad que la idea del regreso muchas veces, porque siempre nos gusta regresar, ¿no? A ti te habrá pasado que incluso aunque vayas 6 días a una ciudad maravillosa como Florencia, cuando vuelves a casa te gusta y te sientes cómodo o experimentas esa vuelta en el aeropuerto que te resulta satisfactoria de algún modo. Y siempre la idea o la promesa de poder volver siempre es estimulante, ¿no? Tras una aventura o tras un tal. Pero sí que me parece interesante lo que hablas de esa transformación, ¿no? Cuando el que vuelve ya no te reconoces en el ascensor, en el espejo del ascensor, por ejemplo. Claro, es decir. claro. No, y ahí hay multitud de personajes, ¿no? Porque siempre existe esta tensión. Por ejemplo, Rimbaud, que, escapó. Eso es una huida, una de las huidas más, digamos, radicales que ha existido. Rimbaud tuvo su carrera literaria en relación con Verlaine, una relación completamente tormentosa. Y a los 21 años, después de haber revolucionado la poesía europea, dejó de escribir y se fue a una agencia comercial, primero a Yemen y luego a Etiopía. Y se quedó allí hasta su muerte. Bueno, volvió a Europa para morir. Pero estuvo allí el resto de su vida sin escribir ni una palabra. Y él, en las cartas que tiene hacia sus amigos, él habla de qué habría pasado si yo me hubiese quedado, si me hubiese casado, si hubiese tenido hijos, si los hubiese educado. O sea, digamos que en esa huida tan radical que tuvo él, existía la tensión del retorno. Sí, no, y estoy pensando en más historias. Ahora de repente me ha venido a la cabeza mientras hablabas también, por ejemplo, el guardián del centeno no deja de ser también una huida del personaje, Claro. ¿no? Que como está huyendo del colegio en el que está interno y él necesita escapar de la vida que le espera, de lo que
creen que va a ser, de la mediocridad en la que él se ve envuelto en ese colegio por el resto de alumnos, y él necesita escaparse y estar en Nueva York a la deriva varios días, que es una huida un poco desesperada, pero hay mucho de desesperación a veces en las huidas. Claro, porque en ese caso es la norma. La norma es aburridísima. O sea, la norma para todo personaje desajustado lo que quiere es huir de la norma un poquito. Sí, Aunque sí, sea un sí. poquito y luego volver, pero un poquito. Ah. Salirse de lo habitual. Pues ahí sí, claro, se tiene que salir como, bueno, todos estos personajes que están en ese entorno, pues Scott Fitzgerald es una persona que rompe la norma y huye de una forma totalmente desesperada, que puede ser en cierta forma autodestructiva también, pero que no deja de ser muy fértil a nivel creativo. Claro. Que eso es otro tema de la fertilidad creativa y artística de la huida. Sí, ¿no? Y incluso de puro autodescubrimiento, ¿no? De hecho, estaba leyendo estos días el libro La belleza y el terror de Catherine Fletcher, que te lo mandé otro día, que va sobre el Renacimiento y te habla, pues eso, de la belleza y a la vez el terror que hay en esa época tan fértil de arte y de creatividad en el Renacimiento italiano. Y habla de una idea que me hizo gracia, que es de lo que ella considera el campanilismo, ¿no? Que ella dice que la idea de Italia como país, como tarda en fraguarse, ¿no? Hasta el siglo XIX, XVIII creo que es, algo así. Y decía que la gente por esa época lo que tenía era lealtad al campanario, ¿no? En el lugar que te ven nacer, de la aldea, del pueblo, de la ciudad, ¿no? Por eso del campanilismo. Y que entonces, claro, mucha gente de repente salía y se daba cuenta de todo el mundo que tenía a su disposición, y que realmente su campanario no era el más bonito, ni el más estupendo, ni el más alto, ni el mejor construido, ni nada. Entonces, ese descubrimiento me parece bonito y va mucho con eso de la huida, ¿no? El que decide darse cuenta que a lo mejor mi pueblo no es el más bonito del mundo, o no es el más estimulante, o los vecinos que tengo no son los más geniales, y entonces eso que tú dices de la fertilidad consiste también en huir del lugar al que te ven nacer, que tiene esa fricción, ¿no? Parece que renuncias a tus raíces por ver mundo, por conocer otras historias o por conocer otras vidas, otros mundos. Claro, es que ahí el campanile tiene una atracción gravitatoria, lo digo siempre, una atracción gravitatoria fortísima, claro, porque tú cuando naces y creces, a ti tu camino es quedarte en un entorno familiar, en un entorno social. Imagínate en esa época que yo he vivido ahora en mi viaje a Florencia, que ha sido a Toscana, también he ido a Arezzo, he ido a Siena. Todos estos artistas que incluso vivían en un ambiente artístico dentro de su pequeña localidad y que se casaban pues con parientes, pero que su vida estaba, digamos, abocada a un círculo muy pequeño. Y que para ellos salir era, para empezar, era triunfar, era salir como, digamos, como representantes de su pueblo, de su ciudad, pero también era huir de todo aquello. Huir de todo entorno del campanilismo, que siempre es cerrado, porque siempre es cerrado, siempre es endogámico. Totalmente. La vida del pueblo. Entonces, pues entrar en contacto con nuevas ideas, entrar en contacto con otros creadores, con otros comitentes que te encargan cosas diferentes. Eso enriquece, por supuesto. También está la huida por la fantasía, huida por la fantasía, que no tiene que ser siempre, puede ser una huida, digamos, la huida de sí mismo,
La huida de uno mismo también puede ir por la fantasía, ¿no? Como Totalmente. De enamorarte de una promesa que está por venir, ¿no? claro, o la fantasía pura, ¿no? Ahí tenemos al Quijote, si tenemos aquí el representante en España de la huida máxima, ¿no? Que es, que es la huida de la realidad completa, ¿no? Porque no, en realidad el Quijote no huye de sí mismo, el Quijote huye de un entorno que no le gusta nada, no le gusta nada aquella cosa del siglo XVI, totalmente ya medio decadente de la Mancha, y él lo que quiere son las justas y los torneos y ponerse la armadura y disfrazarse y tener una dama y bueno, y lo pone en práctica. O sea, es una huida total, pero es una huida maravillosa, claro. Una huida genial, de verdad. Además, el Quijote tiene tantos matices y cuando lo vuelves a leer y te das cuenta, yo me lo leí en el colegio y estoy muy agradecido, la verdad, que me obligaran a leérmelo porque lo disfruté enormemente, pero que ahora lo he vuelto a leer hace relativamente poco y es que tiene más un sentido del humor que no se acaba nunca. Eso es fascinante. Claro, pero eso es por la ambigüedad que hay en la obra. Claro. Tú nunca sabes, que es la magia de la obra, tú nunca sabes si él Sí, está fingiendo o si en realidad está loco. sí. Y de ese conflicto parte toda la Sí, ironía. hace poco leía, no sé a quién, precisamente a un escritor bueno, que describía un poco el final del Quijote y él habla como que hay un momento en el que Quijote tiene que o darse cuenta de que ya todo se ha acabado o de seguir y de continuar su historia, ¿no? Y entonces él tiene que tomar esas decisiones de seguir con su vida o no. Claro, Sí, sí, sí. claro. Y bueno, hay otros también, o sea, la huida en la fantasía también es algo que es muy abundante. La huida hacia el paraíso, por ejemplo, ¿no? Ya más, de una forma más reciente, digamos, el crearte un mundo soñado, sobre todo desde Europa, desde en el siglo XX ya, Mm. y buscarlo, ¿no? A través del Claro. viaje. Sí, bueno, de hecho hay muchas historias de migrantes, ¿no? Que huían del horror en Europa y, claro, les habían hablado de lo que era Estados Unidos, que mucha gente pensaba que ataban a los perros con longanizas y que las aceras estaban como con bordes de oro y que las mangueras eran de plata, que se creaban un poco, también supongo que por abrigar su esperanza, ¿no? Voy a salir de este país que está que está consumiéndose en el horror, me tengo que ir aquí, tengo que vender esta idea a mi familia, a mis amigos y a mí mismo. Entonces me dejo seducir por esa fantasía, por esos sueños de que me espera un mañana y un mañana a mi familia, a mis hijos, muy prometedor, ¿no? Claro. Esto es un poco huida forzosa, ¿eh? Sí, claro, Yo claro, lo claro, incluía, por supuesto. o No, sea, no, la vamos. huida del hambre, de la miseria, el propio exilio. El Sí, exilio es una huida forzosa, te fuerzan a huir de tu país. Que bueno, que aquí, pues desgraciadamente hemos tenido tantos personajes, Buñuel, Cernuda, tantísimos otros. No, es una lista casi inabarcable a raíz de la guerra civil y la dictadura bueno, no han podido, ¿no? Ni han podido volver a su país. mm, Entonces ahí se genera, digamos que hay un elemento creativo. A ver, por ejemplo, Buñuel tiene algunas de sus mejores obras, El Ángel Exterminador, que es absolutamente brutal, que la hizo en México, ¿no? mm. Encontró ahí el fermento y el lugar de acogida donde pudo llevar a cabo ese proyecto. Pero siempre se mezcla, por ejemplo, en Cernuda, el poeta de la generación del 27, se mezcla con la amargura. Con la Claro, amargura. totalmente. De hecho, bueno, Eduardo Arroyo también, que era un pintor y además un hombre cultísimo que tuve la suerte de conocer un par de veces. Él tenía ese amargor de haber estado mucho tiempo en París y un poco muy creativo para él y aprendió un montón desde haciendo caricaturas en un bar al principio a luego ser un pintor muy reconocido.
Pero él siempre tenía esa especie de tensión, ¿no? Con la España para él que le parecía todavía muy cateta o muy cegada por el odio a la apertura que suponía a otros países, ¿no? Claro, pero ahí estamos volviendo otra vez al tema de la tensión. Al tema de la tensión de huyo, en este caso forzado, pero acabas, digamos, perdiendo, cambiando de identidad, ¿no? Y convirtiendo en otra persona hasta el punto de que consideras irreconocible el punto de partida. Ya. Que era lo que le pasaba a muchos de estos personajes. Y se desarrolla como una relación de amor-odio. Total. De amor-odio con tu origen. Sí. Y con tu yo original. Claro, porque en realidad no es que odias en España estos llegados a un punto. Es que odiaban también quiénes ellos eran en España. Claro. Bueno, también pasa en otras, ¿no? En otras obras, por ejemplo, también como Casablanca. Casablanca también es una huida de Rick, ¿no? Que él se va a Casablanca y parece que se quiere esconder de sus recuerdos. Y cuando aparece ella en su bar, dice la frase esa de todos los tugurios del mundo tuvo que elegir este para entrar, ¿no? Pues también la huida y el querer estar apartado, ¿no? Sí, desde luego. Rick desde luego es un caso es mítico a nivel de huida, claro, porque él se encierra allí, ¿no? Y además no solo huye él de su pasado, sino que permite a los demás huir de su situación, sí. ¿No? Hacia Lisboa, hacia Estados Unidos, hacia otros puntos. Es la embajada de la huida. Es la huida. Casablanca es la huida para todos. Sí. Y luego también tú habíamos comentado también, por ejemplo, Thelma y Luis, otro gran ejemplo de la huida, ¿no? Bueno, Thelma y Luis es claro, es el actualizado, digamos, hablábamos de la huida carcelaria, la huida de la autoridad al principio, pues películas como de Steve McQueen o de ¿cómo se llama? Paul Newman, la de Paul Newman, La leyenda del indomable, también. Y luego está el tema del forajido. Del forajido, ¿no? Del que se opone a la autoridad. Yeah. Del que se opone a la autoridad y entonces se establece como en Dos hombres y un destino. Yeah. Que se establece una huida constante de la autoridad, del orden, porque rompen el orden, atentan con el orden, se convierten en criminales. Y Thelma y Luis es la versión femenina de esto, ¿no? Al final son dos mujeres que a causa de cuando ella comete el asesinato, con todo este tema de la violación que había tenido Susan Sarandon, rompen y ya es una espiral con todos esos policías que les persiguen todo el rato, ¿no? Este personaje que es muy típico también de la personificación del orden. Siempre hay un policía, un comisario que es el que persigue. Pisándote los talones. Sí. Hasta que terminan y terminan igual, Dos hombres y un destino y Thelma y Luis. Tienen exactamente el mismo final. Mueren. Yeah. Porque la huida en ese caso no da opción a otro fin, verdaderamente. Yeah. También hace poco vi una película que me encantó de los años 70 de Dustin Hoffman que se llama Straight Time, que significa como, bueno, libertad condicional, ¿no? Y va sobre eso, sobre un tipo que sale de la cárcel y que quiere reconducir su vida, pero no le deja el sistema, no puede. Le hacen varias trampas, el que se encarga de su libertad condicional es un tipo corrupto y él trata de corregir su vida y de ordenarla y de ir por el camino bueno, pero al final solo le queda la huida. Y es muy bonita porque es una historia bastante... Está en Filming para que la quiera ver. Está bastante bien conseguida esa imagen de alguien que quiere ordenar su vida y quiere ir por el carril que teóricamente le corresponde la sociedad, pero no le dejan y al final acaba abocado a una huida con una chica y demás. Y es muy bonito y muy emocionante por parte de la película. Claro, es que es un poco también lo que hablábamos, ¿no? Que la cárcel no solo es la institución carcelaria, sino que puede ser la sociedad y tu entorno, la cárcel.
porque es muy represivo. Totalmente. Porque vives en unas condiciones de las que no puedes escapar. O si quieres escapar tienes que hacer una ruptura brutal y legal, probablemente. Y luego el otro día también estaba leyendo un libro que me ha mandado la editorial Anagrama, está aquí, que se llama Dignos de ser humanos, una nueva perspectiva histórica de la humanidad. Bastante interesante, es un ensayo sobre una tesis un poco que a lo mejor a mucha gente le sorprende, que viene a decir que no somos tan malos como creemos, ¿no? Que el ser humano tiene un poco de salvación y que en momentos de crisis o momentos de horror nos hemos portado mucho mejor de lo esperado. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces pone un ejemplo de El Señor de las Moscas, la novela de William Golding, que tuvo mucho éxito y que trata básicamente de unos chicos de un colegio británico que acaban en una isla y al final todos un poco como acaban casi matándose entre ellos, ¿no? Llega el caos, el desorden y demás. Y cuenta una historia muy bonita de unos niños en Australia que les pasó exactamente lo mismo, que querían salir de una isla cerca de Australia y querían escapar del colegio en el que estaban internados y cogieron un barquito, naufragaron y estuvieron 2 años en una isla remotísima del Pacífico y en cambio eran 6 chicos y se portaron fenomenales. Todos se llevaban entre ellos estupendamente, aguantaron hasta que les rescataron y es una historia bastante bonita, pero también hablaba de esa huida y cuando lo estaba leyendo digo, se lo tengo que contar a Bruno Ruiz Nicoli esta historia de esta huida porque es realmente también muy bonita de cómo cuentan que se quisieron escapar del colegio, se quedan dormidos en el barco y acaban en una isla y están ahí 2 años un poco sobreviviendo. Terrible. Claro. Pero lo otro es más literario. ¿Cuál es lo otro? Lo de Golding. Claro. Entonces, confrontan las dos historias. El conflicto y el asesinato entre adolescentes es mucho más literario que... Tan literario que cuenta que han confesado mucha gente que a raíz de esa novela han hecho muchos series de televisión o muchas cosas de telerrealidad por la idea esa de si metemos a gente en un ambiente un poco hostil, claro, van a acabar matándose entre ellos. Bueno, Gran Hermano, claro. Ponen muchísimos ejemplos. Los Juegos del Hambre, Totalmente. claro, imagínate, claro, Totalmente. de eso hay muchísimos ejemplos. Sí. A mí me parece muy interesante que ya que hablábamos de Thelma y Luis, que también es un trasladar el esquema del fugitivo western a la mujer. También la huida de la mujer, ¿no? Porque yo creo que hay en toda la literatura hay muchísimos casos en los que no se ha etiquetado como huida el caso de la mujer. Porque yo creo que si el hombre, que hemos estado hablando de tantísimos casos, huye de un entorno específico, de una cárcel que hemos dicho, ¿no? Social, la mujer huye del hombre. Yo es lo que creo. La mujer huye del hombre y casos como Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta, lo que están haciendo es huir se han casado jóvenes con señores mayores y no pueden más. Eso sí que es una verdadera cárcel. La cárcel de la mujer, que además tiene una presión social tremenda, en la que tiene un margen de actuación muy reducido. Y ella está harta, está aburridísima, no soporta a su marido, no puede más. Entonces, ¿qué hace? Se va hacia otro hombre, que es el amante. Entonces, eso se califica como transgresión, inmediatamente, como transgresión moral, transgresión ética, pero no deja de ser una huida. No deja de ser como estos chicos, de una isla a otra isla. Claro. Si todo hombre es una isla, como decía Walter Benjamin, creo, pues efectivamente al final va de una isla ya que no le ofrece nada a intentar irse a otra más prometedora, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y en estos casos normalmente los hombres eran unos evacuadores, que era el problema. Pero la mujer, claro, ¿qué hace el que está encerrado? Va a por donde puede. Las opciones son muy escasas. Porque aparte, además, en esos casos, cuando los límites de tu jaula, digamos, los delimita
una persona es todavía más estrecho, ¿no? Porque poníamos ejemplos de gente que se ve muy prisionera de un momento, de un ambiente, de algo así que, por supuesto, es también agobiante al máximo. Pero cuando ya es una persona la que te está confinando, yo creo que te vuelves mucho más desesperado con la idea, con la historia. Solo queda la traición. Claro. Es que solo te queda la traición. Porque si no, ¿qué vas a hacer? No puedes, ya no soportas a esa persona. La matas o la traicionas. Es que no te quedan más opciones. Y estas señoras pues la traicionaban. Lo cual me parece muy legítimo. O se iban de viaje también, porque también hay otro perfil que me parece muy fascinante, que es el de estas señoras ricas, en su mayor parte victorianas, que bueno, allí la sociedad no era como la sociedad católica española, obviamente, y estaban las colonias, además, las colonias del siglo XIX, principios del siglo XX de Inglaterra. Y estas señoras se llevaban siempre a una señorita de compañía y se iban a recorrer mundo. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos como Gertrude Bell, por ejemplo, que se fue a Oriente. Y Gertrude Bell, bueno, aquí había un tema sexual también de rechazo al hombre, ¿no? Porque yo creo que en su mayoría se trataba de mujeres homosexuales. Y bueno, ella Gertrude Bell se fue allí, era de una familia que tenían negocios de minería en Inglaterra. Y se fue a Oriente Medio y bueno, se dedicó a hacer países, se dedicó a tratar con los jeques y bueno, fue la que limitó las fronteras de Irak, que tampoco es que haya salido muy bien, pero ella lo hizo. Sí. Pero lo que siempre queda en el testimonio de estas mujeres, Oida Pfeiffer, que fue una austríaca también, que era de una familia muy próspera, y empezó a viajar a los 46 y dice, hablando de su matrimonio, he vivido 16 años de infierno, decía ella, y no paró el resto de su vida, recorriendo el mundo. Tú además has escrito sobre estas mujeres, te leí alguna vez en Traveler. Claro, sí, yo escribo para Traveler y bueno, en colaboración con María Fernández, que ha sido mi redactora durante todos estos años, ahora ya no está en la revista. Pero bueno, hemos hecho una labor en ese aspecto de reivindicar estas viajeras que muchas veces no están, digamos, no hay excesiva información sobre ellas, reivindicar la labor y buscar un poco los motivos y cómo viajaban. Son personajes muy fascinantes. Son pioneras, muchos de ellos, en todos los aspectos, incluso ya solamente desde un punto de vista desde la logística del viaje, claro. Sí, porque dentro de ser privilegiadas, que lo eran, sí. Lo suyo era una huida, efectivamente, de la amenaza del matrimonio, claro, porque era una excusa perfecta para no casarse, por un lado, irse, ponerse a viajar, que eso en Inglaterra estaba muy bien visto. Viajar porque había conexiones en la India, en sitios donde tenían conocidos, y las condiciones muchas veces no eran buenas, obviamente, pero a ellas las compensaba todo. También muchas veces entraban en estudios antropológicos, etnológicos, de fauna, de flora, hacían una labor propia de investigación y científica. Sí. ¿No? Incluso en historias como Mujercitas, la joven, ¿no? Que es la que no, una de ellas la que no se quiere casar, hace lo mismo, solo que como no puede viajar, se refugia a los libros, ¿no? Que es lo que los llevan a lugares insospechados y a viajes y a historias. Y eso lo refleja muy bien ahí, ¿no? En el libro, cuando ella no se quiere casar, no quiere esa vida convencional que le espera, que todos le dicen que tiene que hacer, y ella se revuelve contra eso y como no puede viajar como otras mujeres a lo mejor de esa época, pero puede viajar a través de los libros y también es bonito. Claro. Sí. Claro, ahí en el caso de Madame Bovary de Flaubert es un poco ese caso, porque Madame Bovary se construye todo su imaginario, está casada con un notario de pueblo, y ella se construye todo su imaginario a través de los libros. Ella en realidad, su fantasía de evasión y de huida son primero los libros, luego acaba con un amante, pero primero parte de los libros. La buena de Emma. Efectivamente. Sí, y el otro día, por ejemplo, también me encontré un poema que me encantó de
de una poeta que se llama Jane Mead, que habla de... Me hizo pensar en esto, precisamente, de lo que íbamos a hablar, porque se llama Me pregunto si echaré de menos el musgo. Y arranca diciendo... me pregunto si echaré de menos el musgo después de despegar tanto como lo echo de menos ya. Y ya solo de pensar en irme, me pongo a pensar y a lucubrar si echaré de menos el musgo. Y se puede hablar de las pequeñas cosas que hay debajo de las piedras, ¿no? De el líquen, de las pequeñas piedras de colores. Y esto lo enlazaba con el tema de que hay un dicho en inglés que es un canto rodado nunca guarda musgo, ¿no? Que viene a decir como que el que está todo el día yéndose de aquí para allá, al final no tiene casi raíces o no tiene apego al suelo, a la tierra. Entonces, también está eso, ¿no? A veces la parálisis ante la huida, porque te da miedo dejar eso que conoces de la belleza que hay en las pequeñas cosas que tú ahora mismo a lo mejor no aprecias, ¿no? Eso me parecía bonito, como el poema decía, me pregunto si echaré de menos estas cosas que ahora me parecen vulgares, ¿no? El musgo, la humedad, el barro. Si esto, cuando salga afuera, lo acabaré echando mucho de menos, ¿no? Y también me parece esa reflexión bonita. Es precioso. Es que todos tenemos mucho musgo. Sí, claro. todos tenemos mucho musgo. Todos estamos cubiertos de musgo. Entonces, claro, hay un elemento y hay un proceso en la huida que es desprenderse del musgo, que es la tensión de la que hablamos, ¿no? La tensión entre lo que te queda, de lo que tú quieres retener y lo que rechazas por una parte y hacia lo que quieres ir. Y tu libro también hay algo de huida, ¿no? En mi libro, pues sí, pero también es la huida de mí mismo. Esa sí que es una pura... Pero hemos dicho que se cuenta también como huida, ¿no? Claro, totalmente. Una huida de ti mismo. Es una huida de mí mismo de la que yo no era consciente en absoluto, porque en muchos casos huye uno de sí mismo sin ser consciente. Uno siente una insatisfacción difusa, por decirlo de alguna forma, ante una vida que aparentemente está bien, que es satisfactoria, pero hay algo que no acaba de encajar. Hay algo que no acaba de encajar y entonces hay una apertura siempre por la que te cuelas. Y te cuelas por la abertura y puede pasar cualquier cosa. Claro, una vez abres la caja de Pandora, aquello puede explotar. Y es lo que me pasó a mí en Roma, que explotó. Pero sí, yo creo que se trata más bien de una huida de mí mismo inconsciente completamente. Y también, claro, hay un tema ahí, cuando tú hablabas de huir de ti mismo en general, ¿no? Y cuando hablabas también del musgo, lo he pensado, que también hay algo que te retiene, ¿no? Que a veces cuando tú dices de huir de ti mismo, de una vida que aparentemente está en orden, ¿no? Que tampoco es a priori el horror, pero algo no encaja y necesitas huir. Y hay un tema ahí que también te debe retener a veces, o a mí me ocurre en muchas ocasiones, que es un poco la culpa, ¿no? La sensación de decir, a lo mejor esto es culpa mía, si algo no está yendo bien o no funciona, o no estoy a gusto en este trabajo, o lo que sea. Y a veces hay esa tensión, ¿no? El de que en muchas ocasiones he leído, ¿no? Lo de quedarte quieto a veces, un poco el tancredismo, ¿no? De Rajoy, un poco quedarte quieto hace que se resuelvan los problemas. Y que a veces el mantenerte constante hace que pase la tormenta, ¿no? Y eso cuesta a veces distinguir, ¿no? Si eso se puede aplicar o si es mejor coger el petate y huir, que puede ser huir de otro trabajo, otra historia, otro modo de vida y todo, ¿no? Claro, sí, no estoy de acuerdo. A ver, bueno, y es que la culpa, Javier, es que somos muy católicos todos, eso me lo decía, aunque no lo practiquemos, ¿sabes? Y aunque seamos ateos. Eso me lo decía un profesor americano que tuve, siempre me decía, Javier, yo es que no me he criado como tú. Y yo nunca me iba para pensarlo. Y me decía, pero a mí la culpa no la tengo tan presente en mi día a día como tú. Y cuando me lo dijo, me hizo algo en el cerebro de clic de, pues no iba para pensar nunca en el poder a veces que tiene la culpa en nuestro día a día. Y desde entonces le tengo muy presente. Cada vez que veo que hay algo que me inmoviliza,
que suele ser la culpa es por eso. ¿Sí? España es el país de la culpa, o sea, no te quepa duda. España es el país de la culpa. Fíjate, porque los italianos, que es el otro gran país católico de Europa, lo gestionan de otra forma. Ahí hay un doble juego en el que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí, pero bueno, al final se llevan el gato al agua. Pero no, el español es trágico, el español es sufriente, y entonces el tema de la culpa lo lleva muy mal. En todos los procesos de divorcios, en todos los procesos de separación, en todas las huidas, al final, en todas las rupturas que hay con una realidad establecida, el tema de la culpa es muy... te hace sufrir porque al final no dejas de ser un plato roto que tienes que ir arreglando. La culpa es muy tóxica. A mí llevo yendo a terapia muchos años y siempre me lo dice. Que la culpa la tienes... La culpa, Bruno, la culpa. Quítatela la culpa, porque esto no te lleva a ninguna parte. Ya, sobre todo cuando emprendes una huida, ¿no? Es un equipaje pesado la culpa, porque es lo que te hace que no puedas mover la maleta en ocasiones, ¿no? Sí. Hay que viajar ligero. Mira, siempre. a mí hay un personaje que es la montaña mágica, Hans Castor, perdón, que ahí demuestra el otro lado. No me he leído La montaña mágica, me hace sentir culpable. Pues ahora. Es uno de esos libros que hay mucha diversidad de opiniones. Vamos, para mí es la mejor, una de las mejores, no, lo de la mejor, rehuyo la etiqueta de la mejor en cualquier cosa, pero es una de las mejores novelas del siglo XX para mí. Es una de esas novelas como que tiene mucha disparidad de opiniones, ¿no? También pasa como con el Ulises de Joyce, ¿no? Que hay mucha gente que dice, me horrorizó. No. El Ulises de Joyce yo no me lo he leído, ¿eh? El Ulises de Joyce he intentado, no sé, como media docena de veces leérmelo y nunca he pasado de la página 20 porque es un libro muy hermético. Huyes de Ulises. Huyes de Ulises de Joyce. Sí. Que en Ulises hay cierta vida, pero bueno, eso está más... Pero La montaña mágica no, La montaña mágica, bueno, dentro de que es un libro con cierta densidad, pero es un libro que tiene su ironía, es un libro cómico en ciertos fragmentos, pero es una historia de una huida, básicamente, y es una historia de una huida sin culpa, que es a mí lo que me parece maravilloso. Es un personaje que por unas razones nimias que pertenecían a la burguesía de una ciudad alemana, del norte, y que por unas razones pues leves de salud se retira en un sanatorio estos de los Alpes, pues estos que había a principios de siglo para la tuberculosis. Y al principio va a ser para un mes, lo va alargando y al final, no voy a hacer spoiler, pero se queda allí como indefinidamente. Sí, y está tan contento él allí en el sanatorio. Es un refugio para él, que es un concepto también muy importante. El refugio, pero él está exento. En la tensión está de la que hablábamos todo el rato, de la tensión de quién eres, de la identidad, de quién has dejado atrás, de la sociedad que has dejado atrás, de si has traicionado, si no has traicionado. Él no tiene nada, para nada eso. Él entra en el mundo y se sumerge en el mundo. Les da largas a sus familias. Incluso hay una vez que va uno a visitarle y él no quiere saber nada. Él se queda en su refugio. Y es fascinante eso. A mí me ocurre muy frecuentemente cuando observo a gente más espontánea o más inconsciente, si acaso, frente a lo que puedo ser yo a veces, ¿no? La gente que tiene más facilidad para huir, para empezar de cero, para tomar caminos alternativos. Un poco lo que tú comentabas de la huida inconsciente, ¿no? Que la envidio en cierta parte, ¿no? El hecho de eso, de que no te paralice un análisis excesivo de escenarios, ¿no? Bueno, ya iremos viendo sobre la marcha cómo va fluyendo esto, ¿no? Fluir, ¿no? Es una palabra que me gusta usarla de vez en cuando. Pero eso lo miro con cierta entre envidia y admiración, te diré. Bueno, no sé, tampoco tiene tanto mérito eso, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, creo que a veces la gente que tiende a sobreanalizar los temas sí que envidia eso y le parece de una facilidad asombrosa, ¿no? La gente que tiene esa espléndida capacidad para no entretenerse en pensamientos en el qué sucederá, en ver, analizar en tu cabeza mundos paralelos, ¿no? Eso me parece
que es una gran facilidad en todo, ¿eh? Incluso también te hablo en el trabajo o incluso en el deporte. El típico deportista que no se para en el fallo o en el error, sino que sigue su camino y acaba en el éxito, ¿no? Claro, pero estás hablando desde un punto de vista racional, porque yo sí que me doy muchas vueltas a las cosas. Yo soy muy, en ese aspecto, muy torturado, no se puede decir, pero un poco sí digamos, de darle demasiadas vueltas a la situación para sacar conclusiones. Pero hay una solución estupenda, que es la negación. La negación. La negación. La negación, cuando tú niegas una realidad, o sea, todo está bien. Como el Quijote. La negación y pa'lante con todo. Todo está bien. Te pones la armadura y dices... Todo está bien. Entonces, todo está bien y vamos para adelante. Todo está bien y vamos para adelante. Y ahí, claro, surge lo que habías negado. Lo que habías negado va surgiendo, claro. Y, por ejemplo, y se va solucionando. Como alguien como tú, que dices que le das muchas vueltas a las cosas, hace una huida que antes has definido como inconsciente. O sea, esos mundos... Por eso, por la negación. La negación yo no la utilicé conscientemente, pero había una negación de que yo no estaba bien. Había una negación de que a mí había algo que no me encajaba, de que las cosas no estaban tan bien como yo creía. Yo vivía una vida muy cómoda y vivía, bueno, una relación estupenda, tenía un trabajo que me iba bien, y en la universidad, y de repente pues tuve la oportunidad de irme. Y entonces, claro, cuando sales de contexto, claro, ahí es cuando la negación explota. Ahí explota la negación, porque dices, te empiezan a salir cosas, empiezas a bullir, ¿no? La efervescencia te va carcomiendo las barreras. Y entonces te sale por lo que tiene que salir. Y por ejemplo, tú que eres un experto en arte, que has estudiado mucho, que te gusta el arte romano, clásico, también lo has utilizado como válvula de escape el arte, o has visto, o te has refugiado en eso como para a veces poder huir y vivir otras historias. No, totalmente, de forma constante. A ver, yo creo que cualquier sustancia que te produce euforia o cualquier fenómeno que te produce euforia es una huida al final, ¿no? Te facilitan la vida, no es que sea una huida, pero te facilita la huida. En este caso es el arte, por ejemplo, pues yo he pasado un año complicado por razones familiares, bueno, como tanta gente este año, y pues me he ido una semana a Florencia porque a mí el arte y ese tipo de arte pues me produce un subidón, digamos que me produce una euforia que me hace olvidarme de todo el resto, de todo. Pues eso también se encuentra, pues por supuesto, pues en el sexo, en las drogas, de formas muy diferentes. Y oye, no tiene por qué ser siempre negativo, si se usa con moderación, como digo yo, pues puede estar muy bien. Pero en el caso del arte, sí, son refugios, son los paraísos artificiales. El arte no deja de ser artificio, te quiero decir. Es algo que produce placer, pero no deja de ser artificio. Sí. No, lo estaba pensando también, como a veces usamos lo mismo que tú estabas describiendo del arte, como a veces usamos, o la gente tiende a usar las redes sociales también como un paraíso artificial, ¿no? Donde todo está bien, donde hay otras vidas que te parecen más interesantes que la tuya, donde te puedes evadir para escapar de tu realidad más inmediata, ¿no? Que es, a lo mejor estás en un trabajo horrible, una situación desagradable, personal o lo que sea, y te escapas por una puerta secreta, que es una aplicación a otros mundos, a otras ciudades, a otros países, a otras historias, a otras vidas, que de repente te pueden estimular, ¿no? Te dan ese chute de dopamina, ¿no? Esa interacción que tienes con gente que a lo mejor casi ni conoces, pero que no deja de ser algo también muy artificial. Claro, y lo que me parece en ese aspecto muy interesante de las redes es el personaje que tú creas, porque verdaderamente la huida ahí no es yo no creo que sea hacia, digamos, el universo que ves en las redes, sino quién eres tú en las redes. O sea, tú en las redes puedes ser quien quieras ser. Puede ser alguien más cercano a tu persona real, a la persona que se mueve en la sociedad,
O puede ser alguien que no tiene nada que ver con esa persona. Yo constantemente, gente que conozco a través de las redes, me sorprendo muchísimo cuando las conozco personalmente, porque no tienen absolutamente nada que ver. Y ahora, para ejemplo, bien... en este caso, por ejemplo, nosotros nos conocíamos de redes toda la vida, de leernos y En escribirnos. este caso, para bien, Javier. En este caso, fenomenal. Pero hay veces que dices, qué espanto, ¿no? Esta persona, qué horror. Pero claro, ellos viven esa realidad paralela y se nutren de la respuesta de sus seguidores hacia ese personaje paralelo que en realidad es una huida, porque como tú dices, pues esta persona puede tener una vida horrible y puede vivir en un entorno lleno de privaciones o represivo, o puede tener un jefe que le maltrata, una mujer o un marido con los que no se lleva bien, y vivir una vida muy amargada. Pero en las redes tiene 15.000 seguidores que le jalean muchísimo cualquier movimiento. Y esto es, bueno... De hecho, el otro día vi en Twitter un pequeño vídeo que me pareció muy interesante, que decían, la luz lo es todo, ¿no? Entonces salía una escultura, no sé de qué época, tú eres el experto aquí, yo no, pero era bonita, era como un busto, y entonces enfocaban muchas veces con luces distintas, ¿no? Con una luz directa desde un lado más oscuro, con luces como de neón. Entonces, como la escultura iba cambiando totalmente, ¿no? Y a veces nos pasa esto en redes sociales con gente que como tú dices, ¿no? Tú proyectas una luz, y a veces en función de cómo sea esa luz o ese filtro, ¿no? Para eso Instagram es para eso también muy de filtros, pues percibes a una persona de forma muy diferente, ¿no? Y muy distinta cada vez. Y a veces cuando tú pones siempre el mismo filtro o el que te venden, cuando luego lo conoces en realidad dices, es un desengaño tremendo, ¿no? A nivel de... yo me imaginaba una persona mucho más de esta forma, y luego me encuentro otra persona muy distinta, mucho más triste o pesimista o lo que sea, o para bien o para mal, también te digo. Sí, porque hay gente, por ejemplo, muy agresiva en las redes. Hay gente que es muy agresiva en las redes y luego les conoces y esa agresividad no la tienen en absoluto, porque es algo que se produce en ese campo de juego. Es un campo de juego al final las redes. Lo que pasa es que es un campo de juego peligroso porque es muy adictivo, es un campo en el cual te expones, y sobre todo la adicción y esa proyección en creerte una persona que tú no eres. Que es, oye, te puede llevar a algún lado, como siempre. Sí. Bueno, Mira, yo tengo en ese aspecto sí que tengo una historia curiosa, porque a mí me pasó. Yo también en un punto que yo estaba fatal, bueno, me acaba de separar a raíz de lo de Roma, pues yo era la época de los blogs. Todavía no era la época de Instagram, pero era la época de los blogs. Entonces yo me inventé un personaje que se llamaba Cosimo de Monroy. Hombre, te he leído muchísimas veces a ti, por supuesto. Y entonces este personaje que se llamaba Cosimo de Monroy era un personaje absolutamente libre, que hacía lo que le daba la gana. Se acostaba con quien le apetecía, con chicos, chicas, viajaba, todo el rato bebía champán, se iba a fiestas fabulosas en sitios totalmente insospechados. Le sucedían cosas maravillosas. Y bueno, yo tenía un cierto pozo de inspiración en eso, pero la verdad es que a mí ese personaje sí que me hizo llegar a algún sitio. Me dio confianza, porque no fue un tema masivo, por supuesto, pero un pequeño círculo en Madrid, en España en general, sí que tuvo cierta difusión, y a mí me reafirmó, me empoderó, que se dice. Me empoderó Cosimo. Y yo en un momento que estaba con un flan, pues dije, mira, tengo que ser Cosimo. Pero para eso también, eso es una huida, ¿no? O sea, sí, no, y además fue concebido como huida no solo para mí, sino para los demás, porque era la crisis del 2008. Entonces, la crisis del 2008 todo el mundo estaba hundido, porque aquello fue un shock terrible, muy diferente a lo que ha sido la pandemia. Muy diferente, eso es curioso, ¿eh? Sí. Yo me esperaba algo parecido, y recuerdo mucho más, quizás siendo menos grave en realidad, pero mucho más depresivo toda esa época, muchísimo más desesperación que ahora con la pandemia, que me ha resultado incluso un poco, te diré,
sin restarle gravedad a lo que ha ocurrido, que por supuesto la tiene mucho, pero que noto que la gente lo ha llevado con mucha más ligereza, tal vez. Sí, aquello fue una crisis generalizada y yo creo que nunca había golpeado una crisis económica de una forma tan integral a la sociedad entera y que además forzó como una transformación muy fuerte. La gente lo pasó muy mal en general. Y entonces para mí, Cosimo era como una válvula de escape. Para mí, y yo concebía eso también para los demás, vamos a darles alegría, vamos a hacer algo completamente disparatado. Si yo hiciese eso hoy todo el mundo está medio disparatado en sí mismo a causa de... Pero Cosimo no era tan disparatado. Yo recuerdo a Cosimo leer cosas, vamos, muy... Era ligeramente contenido. Lo vendes como Era algo... disparatado como fantasía. Sí. Como fantasía. Igual no a nivel... digamos, no a nivel transgresión, no a nivel transgresión, sino como fantasía de cosas que eran completamente irreales. Sí, de forzar más o de enfatizar más un lado de la vida. Era algo un poco quijotesco, ¿no? Sí. De pensar en un mundo en el que no hay ni barreras, en el que todo es fácil, en el que el dinero no existe porque hay tanto que a la gente le da igual, que todo el mundo está de fiesta, que nadie trabaja. Vamos, pues eso, un mundo de fantasía. Un poco como... De belleza, un mundo con mucha belleza también por otra parte. Lo artístico estaba muy presente. Pero sí que yo me acuerdo de tener alguna reunión por aquella época con grupos editoriales, con gente de libros, con gente de revistas, periódicos, y sí que estaba muy presente el tema ese de estamos en un momento bajo, necesitamos elevar un poco el ánimo a la gente. Y eso en esta época, con la pandemia, no lo he vivido y me esperaba una vuelta a eso y no lo he vivido tanto ni mucho menos. Pero joder, porque es que la gente está enloquecida ya de por sí. Está de por sí ya enloquecida. Hay una euforia. Está todo tan raro porque se mezcla todo. Se mezcla. Está por una parte, hay una parte de total que no se sabe lo que va a pasar, y por otra parte está el vivo el momento. Yo creo que la gente está muy en el vivo el momento y bueno, como cualquier cosa es posible, no sé, hay volcanes, hay pandemias, hay... Entonces dices, joder, pues me voy a tomar este vino porque vete tú a saber lo que va a pasar mañana. No, pero eso sí que me esperaba, yo te digo, algo diferente y me he encontrado una cosa, pues como tú describes, un poco ese, no te voy a decir carpe diem, pero cercano a ello. En cuanto es carpe orem, ya más que diem, porque es... A ver. Ahora, vamos a pasarlo bien ahora. Sí. Pues bueno, Bruno, no te dejo que huyas de este hotel ya. No te voy a retener más tiempo aquí. Aquí en el hotel cada uno entra y sale cuando quiere. Yo espero que tú de aquí salgas huyendo, como hay que a veces hacer en la vida, ¿no? Huiré deprisa, como dice la academia. Huiré deprisa, porque despacio ya es como cámara lenta, ya se te ve más el destino.